Capítulo 6. Bueno, aquí están padre e hijo, dijo papi, dedicándoles una sonrisa admirativa de abuelo. Sus ojos centellaban tras una bruma de humo de pipa, y durante un instante Kevin pensó que parecía a Papá Noel, pese a no llevar barba. Tiene un hijo estupendo, señor Delevan. Estupendo. Lo sé, replicó el señor Delevan. Me enfadé cuando supe que había tenido trato con usted, porque quiero que siga haciéndolo. Eso es muy duro, dijo papi, con un ligerísimo tono de reproche. Es duro viniendo de un hombre que cuando no tuvo a quien recurrir... Eso ya pasó, le interrumpió el señor Delevan. Ajá, eso es exactamente lo que quiero decir. Pero esto no. Pronto terminará, dijo papi, al tiempo que tendía la mano a Kevin, quien le dio la azul. Hoy sin falta, añadió, levantando la cámara y haciéndola girar entre sus manos. Esto es trabajo, aunque no sé de qué tipo. Su hijo quiere romperla porque piensa que es peligrosa, y yo creo que tiene razón. Sin embargo, le dije, no querrás que tu padre piense que eres un mariquita, ¿verdad? Es la única razón por la que hice que viniera aquí, John. Señor Delevan, me gusta más. Ah, muy bien, dijo papi, dejando escapar un suspiro. Ya veo que no piensa conmoverse ni olvidar el pasado. No. Kevin miró inquieto primero a uno y luego al otro. Bueno, no importa, dijo papi. Tanto su voz como su cara se enfriaron con notable prontitud y ya no se parecía en absoluto a Papá Noel. Cuando dije que el pasado está y lo que está hecho está, lo decía en serio. Salvo cuando afecta a lo que la gente hace aquí y ahora. Pero le diré una cosa, señor Delevan. No negocio por dinero, y usted lo sabe. Papi lanzó esa magnífica mentira con tal frialdad que ambos le creyeron. El señor Delevan se sintió incluso un poco avergonzado de sí mismo, por increíble que pareciera. Nuestro negocio fue nuestro negocio. Usted me explicó lo que quería. Yo le dije lo que deseaba a cambio. Usted me lo dio y ahí terminaron las cosas. Este es otro asunto. Entonces, papi dijo una mentira incluso más importante. Una mentira que era simplemente demasiado enorme como para no creerla. No obtengo ningún beneficio de esto, señor Delevan. Lo único que quiero es ayudar a su hijo porque me gusta. Tras pronunciar estas palabras, la sonrisa que se dibujó en su rostro hizo regresar a Papá Noel con tal verosimilitud que Kevin olvidó que había desaparecido en algún momento. Es más, John Delevan, que se había pasado meses al borde del agotamiento y tal vez incluso de la muerte para pagar el precio exorbitante que exigía este hombre en compensación de un momento de locura, también olvidó aquella expresión. Papi los guió por los pasillos retorcidos, a través del olor a letra muerta y relojes. Dejó la Zoom 660 sobre el banco de trabajo, casualmente demasiado cerca del borde, como había hecho Kevin en su casa después de tomar la primera foto, y después siguió caminando en dirección a la escalera trasera, que conducía a su pequeño apartamento. Allí, contra la pared posterior, había un viejo espejo polvoriento, cuyo reflejo papi miró para comprobar si el chico o su padre tomaban la cámara o la retiraban un poco del borde. No creía que lo hicieran, pero era posible. No le dedicaron ni una mirada al pasar, y mientras los conducía por la estrecha escalera con sus deteriorados bordes de goma, papi esbozó una sonrisa astuta y pensó: «Diablos, soy bueno». Abrió la puerta y entraron en el apartamento. Ni John ni Kevin Delevan habían estado jamás en la vivienda de papi, y John no conocía a nadie que hubiera estado. En cierta forma, no era sorprendente, pues nadie propondría jamás a papi como hijo predilecto de la ciudad. En opinión de John, era posible que el viejo cabrón tuviera uno o dos amigos. Al parecer, el mundo era una inagotable fuente de sorpresas, pero de ser así, no sabía quiénes eran. Kevin, por su parte, dedicó un pensamiento fugaz al señor Baker, su maestro favorito. Se preguntó si, por casualidad, el señor Baker se habría metido alguna vez en la clase de problemas que requería la ayuda de un tipo como papi. La idea le parecía tan improbable como a su padre la de que papi tuviera amigos. Sin embargo, hacía apenas una hora, la idea de que su propio padre... Bueno, tal vez fuera mejor dejarlo. Papi tenía un amigo, al menos un conocido, o dos, pero no los llevaba a su casa, no quería.
Era su casa y se acercaba a la revelación de su naturaleza más de lo que le gustaba. Luchaba por estar limpia, pero no lo conseguía del todo. El empapelado estaba salpicado de manchas de humedad. No eran muy conpiscuas, sino más bien cautelosas y marrones, como los pensamientos fantasmales que ocupan las mentes ansiosas y preocupadas. En el fregadero había fuentes sucias, y aunque la mesa estaba limpia y la tapa del cubo de basura puesta, flotaba un olor a sardinas y algo más, tal vez a pies sucios, apenas perceptible. La sala era diminuta, allí no olía a sardinas y tal vez tampoco a pies, sino a humo de pipa concentrado. Había 2 ventanas que daban a un panorama tan poco alentador como el callejón que corría detrás de la calle Mulberry. Los cristales, si bien daban muestras de haber sido lavados, o al menos ocasionalmente frotados, presentaban una acumulación de grasa y mugre en las esquinas a causa de los años de humo condensado. El lugar ofrecía un aspecto de cosas feas barridas bajo las desvaídas alfombras y escondidas bajo el sillón y el sofá anticuados, excesivamente hinchados. Estos 2 muebles eran de color verde claro, y al mirarlos se deseaba comprobar que hacían juego, pero resultaba imposible, porque no era del todo así. Los únicos objetos nuevos de la habitación eran un gran televisor Mitsubishi con pantalla de 25 pulgadas y un video colocado en la mesita ajena. A la izquierda de la mesita había una estantería para cintas que llamó la atención de Kevin porque estaba totalmente vacía. A papi le había parecido mejor guardar en el armario la colección de más de 70 películas porno que tenía. Sobre el televisor había una cinta de video sin identificación. «Siéntense», dijo papi, señalando el nudoso sofá. Se acercó al televisor y sacó la cinta del estuche. El señor Delevan miró el sofá con una fugaz impresión de duda, como si pensara que podía tener piojos, y después se sentó. Kevin lo hizo a su lado. El miedo había vuelto, y esta vez con más fuerza que nunca. Papi conectó el video e introdujo la cinta. «Conozco un tipo allá en la ciudad», empezó a decir. Para los residentes de Castle Rock y pueblos vecinos, allá en la ciudad significaba Lewiston. «que tiene un negocio de cámara desde hace unos 20 años. Se metió en este negocio del video en cuanto empezó. Dijo que era el negocio del futuro. Quería que participara en él, pero pensé que estaba chalado. Bueno, lo que quiero decir es que me equivoqué, pero...» «Vaya al grano», le interrumpió el padre de Kevin. «Lo intento», dijo papi con ojos dilatados y heridos. «Si me deja, quizá lo logre». Kevin le dio un suave codazo a su padre y el señor Delevan no dijo nada más. «En todo caso, hace un par de años descubrió que alquilar películas a la gente no era la única manera de ganar dinero con estos aparatos. Si uno estaba dispuesto a invertir la módica cantidad de $800, podía tomar las películas instantáneas de la gente y pasarlas a cinta. Así resulta mucho más fácil de mirar». Kevin hizo un pequeño ruido involuntario y papi sonrió y asintió. «Ajá. Tomaste 58 fotos con tu cámara y vimos que cada una era ligeramente distinta de la anterior. Supongo que supe lo que significaba, pero quería verlo. Lo que quiero decir es que no se es un paleto por pretender ver algo evidente». ¿Trató de hacer una película de esas instantáneas?, preguntó el señor Delevan. «No traté de hacerlo», contestó papi. «Lo hice. Para ser exactos, lo hizo el tipo que conozco allá en la ciudad, pero fue idea mía». «¿Es una película?», preguntó Kevin. Comprendía lo que había hecho papi, y en parte se sentía incluso mortificado por no haberlo pensado, pero sobre todo estaba maravillado y encantado con la idea. «Mírenlo ustedes mismos», dijo papi, y encendió el televisor. 58 fotos. Cuando este tipo monta una cinta con instantáneas, suele darle 5 segundos a cada una. Según él, lo bastante para echarles una buena mirada, pero no tanto como para aburrirse antes de pasar a la siguiente. Le dije que estas las quería una por segundo y juntas, sin pausa. Kevin recordó algo a lo que solía jugar en la escuela primaria cuando había terminado una clase y le quedaba tiempo libre antes de la siguiente. Tenía un pequeño bloc de papel que se llamaba Bloc Escolar Arcoíris, porque había 30 páginas de hojitas amarillas, otras 30 de hojitas rosadas, después 30 verdes, etc.
Para jugar se iba hasta la última página y en el extremo inferior derecho dibujaba un monigote con pantaloncitos abolsados y los brazos extendidos. En la página anterior se dibujaba el mismo monigote, en el mismo lugar y con el mismo pantalón, solo que esta vez se dibujaban los brazos un poco más arriba. Se hacía esto en cada página hasta que los brazos se unían por encima de la cabeza del monigote. Después, si te quedaba tiempo, seguías dibujando el monigote, pero ahora con los brazos cada vez más abajo. Y cuando lo habías hecho, si pasabas las páginas muy rápido, veías una especie de dibujo animado primitivo que mostraba a un boxeador celebrando un knockout. Levantaba los brazos por encima de la cabeza, juntaba las manos, las agitaba y las bajaba. Se estremeció. Su padre lo miró. Kevin meneó la cabeza y dijo: No es nada. Lo que quiero decir es que la cinta dura alrededor de 1 minuto. Prosiguió papi. Tienen que mirar con atención. ¿Listos? No, pensó Kevin. Supongo que sí, dijo el señor Delevan. Todavía intentaba sonar gruñón y reacio, pero Kevin adivinó que, aún a su pesar, se sentía interesado. Muy bien, dijo papi Merrill y apretó el botón play. Kevin se repitió que era estúpido sentir miedo, pero no le sirvió de nada. Sabía lo que iba a ver porque él y Meg habían notado que la Sun hacía algo más que reproducir una y otra vez la misma imagen, como una fotocopiadora. No necesitaron mucho tiempo para comprender que, de una u otra fotografía, se intentaba expresar movimiento. ¡Mira!, dijo Meg. ¡El perro se está moviendo! En lugar de contestarle con una de las amistosas pero irritantes bromas que, por lo general, reservaba para su hermanita, Kevin respondió: Parece que sí, pero no se puede tener la seguridad, Meg. ¡Sí que se puede!, replicó ella. Estaban en la habitación de Kevin, donde el muchacho había permanecido contemplando apáticamente la cámara, que se encontraba en el centro del escritorio, junto a los libros de textos nuevos, pendientes por forrar. Meg dobló el cuello flexible de su lámpara, de modo que proyectaba un brillante círculo luminoso en medio del papel secante del escritorio. Apartó la cámara y puso la primer foto, la que tenía la manchita de azúcar glaseado, en el centro de la luz. Cuenta los postes que hay entre el trasero del perro y el borde derecho de la foto. Son estacas, rectificó él. De acuerdo, cuéntalos. Kevin lo hizo. Veía 4 y parte de una quinta, aunque el enmarañado cuarto trasero del perro la ocultaba casi por completo. Ahora mira esta. Le puso delante la 4ª foto y entonces Kevin vio la 5ª estaca entera y parte de la 6ª. Así que sabía, o creía, que iba a haber un cruce entre el dibujo animado muy antiguo y uno de esos libritos con movimientos que solía hacer en primaria cuando estaba aburrido. Los últimos 25 segundos de la cinta eran así, aunque, según Kevin, los libritos que había dibujado en segundo curso en realidad eran mejores, pues se percibía la acción del boxeador que levantaba y bajaba los brazos. En cambio, en los últimos 25 segundos de la cinta, la acción progresaba a empujones bruscos, lo cual hacía que los antiguos films mudos de Keystone Cubs parecieran por comparación películas modernas. Sin embargo, la palabra clave era acción, y eso los mantuvo a todos, incluso a papi, en silencio. No se oía nada salvo la respiración, la de Kevin, rápida, pareja y por la nariz, la de su padre, más profunda, y la de papi, una especie de crujido flemático procedente de su pecho delgado. Y los 30 primeros segundos... Suponía que había esperado acción. La había en los libritos, así como en los dibujos animados del sábado por la mañana, que era una versión apenas más sofisticada de los libritos. Pero lo que no había esperado era que durante los primeros 30 segundos de la cinta no fuera como pasar rápidamente las hojas del blog, o como un dibujo animado primitivo en la tele. Durante 30 segundos, o 28 en todo caso, sus fotos Polaroid se parecían escalofriantemente a una película real. No a una película de Hollywood, naturalmente, ni siquiera a una de esas de terror de bajo presupuesto con las que Megan alimentaba a veces al video cuando su padre y su madre estaban ausentes. Se parecía más a un fragmento de película casera hecha por alguien que acaba de comprarse una cámara de 8 milímetros y todavía no sabe utilizarla bien. En aquellos 28 primeros segundos, el perro negro caminaba dando saltos apenas perceptibles a lo largo de la cerca, exponiendo 5, 6, 7 estacas. Incluso se detenía por segunda vez para olfatear una de ellas, leyendo al parecer otro de esos mensajes caninos. Después seguía avanzando con la cabeza baja y vuelta hacia la cerca, y los cuartos traseros de cara a la cámara.
Y, hacia la mitad de esta primera parte, Kevin observó algo más que no había visto antes. Aparentemente, el fotógrafo había movido la cámara para mantener enfocado al perro. Si no lo hubiera hecho, el perro habría desaparecido de la foto, dejando tan solo la cerca. Las estacas del extremo derecho de las 2 o 3 primeras fotografías desaparecían, mientras que a la izquierda aparecían otras nuevas. Se notaba porque una de esas estacas de la derecha tenía la punta rota y, a partir de determinado momento, desaparecía. El perro empezó a olfatear otra vez y levantó la cabeza. Su oreja sana se puso rígida. La que había sido partida en alguna antigua pelea trataba de hacer lo mismo. No había sonido, pero Kevin sintió con una certeza imposible de ignorar que el perro empezaba a gruñir porque percibía algo o alguien. ¿Qué o quién? Kevin miró la sombra que al principio había confundido con la rama de un árbol, o tal vez un poste de teléfono, y entonces lo supo. La cabeza del perro empezó a volverse, y a partir de ahí era cuando empezaba la segunda mitad de aquella extraña película. 30 segundos de acción brusca que producían dolor de cabeza y picor de ojos. Kevin pensó que papi había tenido una corazonada, o tal vez había leído sobre algún caso parecido. En cualquier caso, estaba demostrado y resultaba demasiado evidente como para necesitar declaraciones. Con las fotos tomadas juntas, aunque no exactamente una detrás de otra, la acción en la película improvisada fluía, no del todo, pero casi. Sin embargo, cuando el tiempo entre las fotografías se espaciaba, lo que miraban se convertía en algo que asqueaba al ojo, porque éste quería ver una película o una serie de fotografías fijas, y en lugar de eso veía las dos cosas a la vez, y al mismo tiempo ninguna. En aquel mundo plano de Polaroid, el tiempo no pasaba a la misma velocidad que el tiempo real, porque en tal caso el sol ya se había levantado u ocultado 3 veces, y lo que estaba haciendo el perro ya estaría hecho si tenía algo que hacer, y si no, simplemente habría desaparecido y solo se vería la deteriorada cerca inmóvil y aparentemente eterna, rodeando el desvaído trozo de jardín. Pero en cualquier caso pasaba. La cabeza del perro se volvía hacia el fotógrafo, dueño de la sombra, como la cabeza de un perro que padece un ataque. Por un momento, la cara y hasta la forma de la cabeza quedaban oscurecidas por aquella oreja colgante. Después se veía un ojo marrón oscuro encerrado en una especie de anillo mucoso que a Kevin le hizo pensar en una clara de huevo podrida. Y a continuación, se veía medio morro ligeramente arrugado, como si el perro estuviera preparándose para ladrar o gruñir. Y por fin se veían 3/4 de una cara que por alguna razón era más espantosa que aquella a la que tenía derecho un simple perro, incluso un perro miserable. Las manchas blancas del morro sugerían que ya no era joven. Al final de la cinta se veía que los labios del perro estaban contraídos sobre los dientes. Había una confusa mancha blanca que a Kevin le pareció un diente. No lo vio hasta la tercera pasada. Lo que le atrajo fue el ojo. Era homicida. Aquel perro casi proclamaba a gritos su condición de villano, y no tenía nombre, eso también lo sabía. Tenía la absoluta certeza de que ningún hombre, mujer o niño Polaroid había puesto nunca un nombre a ese perro Polaroid. Era un vagabundo, nacido y criado como vagabundo, que había envejecido y se había hecho malo en la misma situación. Era el sino de todos los perros que alguna vez vagabundearan por el mundo, sin nombre y sin hogar, matando pollos, comiendo basura de los cubos que hacía ya mucho tiempo había aprendido a volcar, y durmiendo en alcantarillas o bajo los porches de casas abandonadas. Su inteligencia sería escasa, pero sus instintos afinados y violentos. Cuando Papi Merrill habló, Kevin se sintió tan profundamente sobresaltado que estuvo a punto de gritar. Tomó esas fotografías, si es que hubo una persona, quiero decir. ¿Qué creen que le sucedió? Papi había congelado la última foto con el mando a distancia. Una temblorosa línea de estática cruzaba la foto. Kevin hubiera deseado que pasara por el ojo del perro, pero quedaba más abajo. El ojo los contemplaba, funesto, estupendamente asesino, aunque no del todo estúpido, lo cual le confería un aspecto no solo imponente, sino aterrador, que hacía innecesario contestar a la pregunta de Papi. No se necesitaban más fotos para saber lo que sucedería después. Tal vez el perro había oído algo. Por supuesto que sí, y Kevin lo sabía. Había escuchado aquel ruidito gebebundo. Las fotos siguientes lo mostrarían volviéndose, y después empezaría a llenar cada vez más el cuadrado de papel hasta que no hubiera nada más que no fuese perro, ni desvaído trozo de jardín, ni cerca, ni acera, ni sombra, tan solo el perro, que pensaba matar si podía. La voz seca de Kevin parecía salir de algún otro.
Creo que no le gusta que le hagan fotos, dijo. La breve risa de papi era como un manojo de ramas secas que se rompen contra las rodillas para hacer fuego. Rebobínela, ordenó el señor Delevan. ¿Quiere verlo otra vez? Preguntó papi. No, solo los últimos 10 segundos o así. Papi utilizó el mando a distancia para volver atrás y pasarla de nuevo. El perro volvió la cabeza tan bruscamente como un robot viejo que empieza a romperse, pero que sigue siendo peligroso. Kevin quiso decirle: «Deténgalo ahora, deténgalo, ya hay suficiente. Deténgalo y rompamos la cámara», porque sabía que había algo más, algo en lo que no quería pensar. Pero tendría que pensar pronto. Lo sentía aparecer en su mente como el ancho lomo de una ballena. «Una vez más», dijo el señor Delevan. «Esta vez deteniéndose en cada cuadro. ¿Puede hacerlo?» «Ajá», exclamó papi. «Esta maldita máquina hace todo, salvo la colada». Ahora la película se detenía en cada cuadro. Ya no se parecía a un robot o exactamente, sino a una especie de extraño reloj. Algo similar a los especímenes que tenía papi abajo. Tirón, tirón, tirón. Y la cabeza se volvía. Pronto se enfrentarían otra vez a aquel ojo despiadado, no del todo idiota. «¿Qué es eso?», preguntó el señor Delevan. «¿Qué es qué?», preguntó papi, como si no supiera a qué se refería, y de lo que el chico no había querido hablar el otro día. Lo que había decidido al muchacho estaba convencido de ello, a destruir la cámara de una vez por todas. «Debajo del cuello», dijo el señor Delevan, señalando hacia ahí. «No se trata de un collar ni de una placa, pero lleva algo en torno al cuello, colgado de un cordel o una cuerda delgada. No consigo identificar». «No lo sé», dijo papi, imperturbable. «Tal vez su hijo sí. La gente joven tiene mejor vista que nosotros, los viejos». El señor Delevan se volvió a mirar a Kevin. «¿Puedes distinguirlo?» «Es muy pequeño». Recordó lo que había dicho su padre cuando salieron de la casa. Si nunca te lo pregunta, nunca tendrás que decírselo. Así es como hacemos las cosas en el mundo de los adultos. Ahora acababa de preguntarle a Kevin si distinguía el objeto que colgaba del cuello del perro. Kevin no había contestado exactamente la pregunta, en cambio, había dicho otra cosa. Es muy pequeño, y lo era. El hecho es que, pese a ello, supiera que era. Bueno, ¿cómo lo había llamado su padre? ¿Hacer equilibrios al borde de la mentira? En realidad no lo veía, pero aún así sabía. El ojo solo sugería, el corazón comprendía. Del mismo modo que comprendía que, si tenía razón, la cámara debía ser destruida. En ese momento, Papi Merrill tuvo una repentina inspiración. Se puso en pie y apagó la televisión. «Tengo las fotos abajo», dijo. «Las traje cuando fui a recoger la cinta. Yo también he visto esa cosa y la he examinado con mi lupa, pero no he conseguido distinguir. De todas formas, me resulta familiar. Permítame que vaya a buscar las fotos y la lupa». «Podríamos bajar con usted», sugirió Kevin. Eso era lo último que papi deseaba. Afortunadamente, el señor Delevan interfirió. Dios lo bendiga, y dijo que tal vez querría mirar la cinta otra vez, después de examinar el último par de fotos con la lupa. «No tardo ni un minuto», dijo papi. Acto seguido desapareció, aminoso como un pájaro que salta de rama en rama en un manzano, antes de que ninguno de ellos pudiera protestar si es que alguno tenía intención de hacerlo. Kevin no. Aquella idea había introducido su monstruoso lomo en su cabeza y, le gustara o no, estaba obligado a contemplarlo. No era una idea, sino una sencilla convicción. Tenía que ver con aquella extraña cualidad plana que parecen poseer las Polaroid, con la manera en que te muestran las cosas en 2 dimensiones. Aunque eso lo hagan todas las fotos, las otras parecen al menos seguir una tercera dimensión, incluso las que se toman con una simple Kodak 110. En sus fotografías, que mostraban cosas que nunca había visto a través del visor de la Zoom o de ningún otro, todo era así, plano, descaradamente bidimensional, excepto el perro. El perro no era plano, el perro no era insignificante, no era algo que podías reconocer pero que carecía de impacto emocional. El perro no solo parecía seguir 3 dimensiones, sino tenerlas realmente, igual que un holograma o una de esas películas tridimensionales para las que hay que ponerse gafas especiales que reconcilien las imágenes dobles. «No es un perro Polaroid», pensó Kevin. «No pertenece al mundo que fotografía Polaroid. Es una locura, lo sé, pero también sé que es cierto.
¿Qué quiere decir? ¿Por qué mi cámara no para de sacarle fotos? ¿Qué hombre o mujer Polaroid está sacando esas fotos? ¿Acaso él o ella lo ven? ¿Y si es un perro tridimensional en un mundo bidimensional? Tal vez no lo vean, tal vez no puedan verlo. Dicen que para nosotros el tiempo es una cuarta dimensión. Sabemos que está ahí, pero no podemos verlo, ni siquiera lo sentimos pasar, aunque a veces, supongo que sobre todo cuando estamos aburridos, da la impresión de que podemos. Sin embargo, cuando te parabas a pensarlo, llegabas a la conclusión de que tal vez todo eso no importara. En todo caso, las preguntas eran demasiado duras para él. Había otras que le parecían más importantes, preguntas vitales, tal vez incluso mortales. Como por ejemplo, ¿por qué estaba el perro en su cámara? ¿Quería algo de él o simplemente de cualquiera? Al principio había pensado que la respuesta era cualquiera. Cualquiera serviría, porque tomara quien tomase las fotografías, el movimiento no cesaba. No obstante, lo que llevaba en torno al cuello. Eso que no era un collar, estaba relacionado con él, Kevin Delevan, y con nadie más. ¿Quería hacerle algo a él? Si la respuesta a esa pregunta era afirmativa, podía olvidarse de las otras, porque era evidente que lo que el perro quería hacer estaba en su ojo gomoso y en el inicio del gruñido. Deseaba dos cosas. Primero escapar, después matar. Hay un hombre con una cámara o quizás una mujer, posiblemente ni siquiera vea a ese perro, pensó Kevin. Si el fotógrafo no puede ver al perro, tal vez el perro no puede ver al fotógrafo. Y en tal caso, este estaría a salvo. Pero si el perro es tridimensional, tal vez vea hacia afuera, tal vez vea a quien quiera que esté utilizando mi cámara. A lo mejor todavía no soy yo, o no yo específicamente. A lo mejor su blanco es quien utiliza la cámara. Sin embargo, lo que llevaba en torno al cuello, ¿qué pasaba con eso? Pensó en los ojos oscuros del perro, salvados de la estupidez por una única chispa maligna. Solo Dios sabía cómo se había metido el perro en ese mundo Polaroid, pero lo que resultaba evidente es que, cuando se le tomaba una foto, podía ver el exterior y quería salir. En el fondo de su corazón, Kevin creía que primero quería matarlo. El objeto que llevaba en torno al cuello decía que primero quería matarlo. Proclamaba que primero quería matarlo. Pero, ¿y después? Bueno, después de Kevin, cualquiera serviría, absolutamente cualquiera. En cierta forma, era como otro juego infantil, ¿no? Era como el paso de gigante. El perro caminaba junto a la cerca. Oía el sonido de la Polaroid. Aquel ruidito gemebundo. Se volvía y veía. ¿Qué? ¿Su propio mundo o universo? ¿Un mundo o un universo lo bastante parecido al suyo como para ver o percibir que podría vivir y cazar en él? No importaba. Ahora, cada vez que alguien le tomaba una foto, el perro estaba más cerca. Y continuaría acercándose hasta que... bueno, hasta que cruzara al otro lado. Eso es estúpido, murmuró. Jamás se encajaría. ¿Qué? Preguntó su padre, saliendo de sus propias meditaciones. Nada, dijo Kevin. Estaba hablando conmigo mismo. En ese momento se oyó, procedente del piso inferior, una exclamación ahogada pero audible de Papi Merrill, que decía con desmayo, irritación y sorpresas mezcladas. ¡Diablos del infierno! ¡Maldición! Kevin y su padre se miraron sobresaltados. Vamos a ver qué pasa, dijo su padre, poniéndose en pie. Espero que no se haya caído o roto un brazo o algo así. Lo que quiero decir es que una parte de mí espera que sí, pero ya sabes. Kevin pensó, ¿qué pasaría si ha estado sacando fotos? ¿Qué pasará si el perro está allá abajo? En la voz del viejo no parecía haber miedo, y naturalmente no había manera de que un perro, que parecía un pastor alemán de tamaño medio, pudiera pasar por una cámara del tamaño de una Zoom 660 o por una de las fotos que hacía. Era como tratar de pasar una lavadora por el ojo de una aguja. Sin embargo, mientras seguía a su padre escalera abajo en dirección al melancólico bazar, sentía bastante miedo por los dos. Por los tres. Mientras bajaba la escalera, Papi Merrill se sentía tan feliz como una almeja durante la marea alta. Se había preparado para realizar el cambio delante de ellos si era preciso, si hubiera estado solo. El muchacho, al que todavía le faltaba más o menos un año para convencerse de que lo sabía todo, habría sido problemático, pero el padre... engañar a ese tipo había sido como robarle el biberón a un bebé. ¿Le habría hablado a su hijo del lío que se había metido aquella vez?
A juzgar por la forma en la que Chico lo miraba, una forma nueva, cautelosa, a papi le pareció probable. ¿Y qué más le habría dicho el padre al hijo? Bueno, veamos. ¿Te permite que lo llames papi? Eso significa que planea engañarte. Eso para empezar. Es una víbora oculta en la hierba, hijo. Eso es el segundo lugar. Y naturalmente, lo mejor de todo. Déjame hablar a mi hijo. Lo conozco mejor que tú. Deja que yo lo maneje todo. Para papi Merrill, los hombres como el señor Delevan eran el equivalente de un buen plato de pollo frito para otros. Tierno, sabroso, jugoso y desprendiéndose casi de los huesos. En una época, el propio Delevan apenas había sido algo más que un muchacho y jamás comprendería del todo que no era papi quien lo había metido en el aprieto, sino él mismo. Hubiera podido confiar en su esposa, quien habría recurrido a aquella vieja tía cuyo estrecho culo estaba forrado de dólares. Delevan hubiera pasado un mal rato, pero al cabo de un tiempo todo se habría quedado olvidado. Sin embargo, no solo no lo había visto así, sino que no lo había visto de ninguna manera. Y ahora, por la sencilla razón de que había pasado el tiempo, de que iba y venía sin pedir consejo a nadie, creía que lo sabía todo sobre Reginald Marion Merrill, y eso era exactamente lo que quería papi. En realidad, habría podido cambiar una cámara por otra delante de sus narices, en lugar de dejarla del chico en el suelo, esconderla bajo el banco de trabajo y aparecer con la que había comprado en la ciudad y había roto. Y Delevan no se hubiese percatado absolutamente de nada, tan seguro como estaba de él de conocer al viejo papi. Pero su plan era mejor. Nunca se pedía cita a la señora Fortuna. Ella tenía una manera de presentarse a los hombres justo cuando más la necesitaban. Pero si venía por propia voluntad, bueno, lo más prudente era dejar lo que estuviese haciendo, llevarla a pasear, e invitarla a comer y a beber con la mayor generosidad posible. Era una furcia que se esforzaba si la tratabas bien. De modo que se acercó rápidamente al banco de trabajo, se inclinó y sacó de las tinieblas inferiores la Polaroid 660 con la lente rota. La depositó sobre la mesa. Sacó un llavero del bolsillo, lanzando una rápida mirada por encima del hombro para asegurarse de que ninguno de los dos había decidido seguirlo, y eligió la llavecita del cajón que ocupaba todo el costado izquierdo de la mesa. En aquel profundo cajón había cierta cantidad de cumbres grandes de oro, un álbum de sellos cuya pieza menos valiosa costaba $600 en el último catálogo nacional del filatelista, 2 docenas de brillantes fotografías de una mujer de ojos cansados que estaba follando con un pony y una suma de dinero en efectivo que superaba los $2,000. El dinero, guardado en diferentes botes de hojalata, era el que utilizaba para los préstamos. John Delevan hubiera reconocido los billetes. Todos eran arrugados billetes de 10. Papi depositó la Sun 660 de Kevin en ese cajón. Lo cerró y volvió a guardarse la llave en el bolsillo. Después empujó otra vez la cámara con la lente rota y exclamó lo bastante alto como para ser oído: ¡Diablos del infierno! ¡Maldición! Luego compuso una adecuada expresión de desmayo y pesar, y esperó a que bajaran corriendo para ver qué había sucedido. ¡Papi! Gritó Kevin. Señor Merrill, ¿se encuentra bien? ¡Ajá! Exclamó. Solo ha sido una herida en mi orgullo. Lo que quiero decir es que, al inclinarme para abrir el cajón de herramientas, tiré la maldita cámara al suelo y me parece que esta vez no le ha ido tan bien. No sé si debería decir que lo siento o no. Quiero decir que tú ibas a... Tendió la cámara a Kevin con expresión de disculpa. Este la tomó y miró la lente rota y el plástico destrozado de la carcasa. No pasa nada, le dijo Kevin, haciendo girar la cámara entre sus manos, aunque no con el mismo cuidado temeroso de antes, como si hubiera sido construida con alguna clase de explosivo en lugar de con plástico y cristal. De todos modos, pensaba romperla. Supongo que te he ahorrado el trabajo. Me sentiría mejor, empezó a decir Kevin. Ajá, a mí también me pasa lo mismo con los ratones. Ríete si quieres. Pero cuando agarro a uno en una trampa, aunque esté muerto, lo golpeo con la escoba para estar seguro. Kevin sonrió débilmente y miró a su padre. Dice que tiene un banco de carnicero, papá. Además, en el cobertizo tengo una buena masa, si nadie la ha tomado. ¿Te importa, papá? Es tu cámara, Kev, respondió Delevan. Lanzó una mirada suspicaz a papi, pero aquella mirada revelaba desconfianza hacia papi en general. Y no por una razón específica. Pero si va a hacer que te sientas mejor, creo que es una buena decisión. Muy bien, dijo Kevin. Sentía como si se hubiera quitado un peso tremendo de encima, o más bien de dentro del corazón.
Seguramente con la lente rota la cámara era inservible, pero no se sentía realmente tranquilo hasta verla hecha añicos sobre el banco de papi. La examinó atentamente, divertido y sorprendido de lo mucho que le gustaba rota. Delevan, creo que le debo el precio de la cámara, dijo papi, sabiendo exactamente cómo respondería el hombre. No, dijo Delevan. Vamos a aplastarla y olvidar que esta locura sucedió alguna vez. Hizo una pausa y añadió. Lo había olvidado. ¿No íbamos a mirar esas últimas fotos con su lupa? Quería ver si podía distinguir qué llevaba el perro. Sigo pensando que me resulta familiar. ¿Podemos hacerlo una vez que nos hayamos librado de la cámara, no? Preguntó Kevin. Vamos, papá. Claro. Y tampoco sería mala idea quemar las fotos, propuso papi. Podríamos hacerlo en mi horno. Creo que es una gran idea, dijo Kevin. ¿Qué piensas, papá? Que la señora Merrill no tuvo hijos tontos, contestó su padre. Bueno, dijo papi, sonriendo enigmáticamente tras las nubes de ascendente humo azul. Éramos 5, ¿sabes? Cuando Kevin y su padre habían ido al Emporium Galorium, era un día luminoso, un agradable día otoñal. Ahora eran las 4:30, el cielo estaba encapotado y amenazaba con llover antes de que oscureciera. Kevin sintió en las manos el primer frío real del otoño. Si se quedaba mucho tiempo en la calle, se le gritarían, pero no pensaba hacerlo. Su mamá llegaría a casa dentro de media hora, y él ya se preguntaba qué diría cuando viera que papá estaba con él. ¿Y qué diría papá? Pero eso sería después. Kevin colocó la Zoom 660 sobre el banco, en el pequeño patio trasero, y papi Merrill le alcanzó una masa pequeña. El mango estaba abrillantado y suave por el uso, y la hoja oxidada, como si alguien lo hubiera dejado bajo la lluvia. No una o dos veces, sino muchas. No obstante, servía para el trabajo. Kevin no lo dudaba. Kevin colocó la Zoom 660 sobre el banco. La Polaroid, con la lente y la gran parte de la carcasa rotas, parecía frágil e indefensa sobre el bloque astillado, mellado y lleno de cortes, donde lo lógico era ver un trozo de fresno o arce esperando ser partidos en dos. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó el señor Delevan. Sí. Kevin rodeó el mango del hacha con sus manos y la apretó. Muy bien, dijo el padre de Kevin mirando su reloj. Entonces hazlo. Papi permanecía de pie a un lado, con la pipa apretada entre sus dientes deteriorados y las manos en los bolsillos traseros. Miraba astutamente a uno y a otro, pero no dijo nada. Kevin levantó el hacha y, de pronto, sorprendido ante la furia desconocida que sentía con la cámara, la dejó caer con toda la fuerza de la que fue capaz. Demasiado fuerte, pensó. Fallarás el golpe y la cámara se quedará ahí. Apenas un trozo de plástico hueco que un niño podría romper casi sin intentarlo. Y, aun suponiendo que tengas la suerte de no destrozarte un pie, papi te mirará. No dirá nada, no será necesario. Todo estará en la manera en que te mire. Y también pensó, no importa que la golpee o no, es mágica. Es una especie de cámara mágica y no puedes romperla. Aunque le des de lleno, el hacha rebotará como las balas en el pecho de Superman. Pero no quedaba tiempo para pensar en nada más, porque el hacha golpeó la cámara de lleno. Realmente, Kevin había tomado demasiado impulso como para mantener siquiera una ficción de control. Afortunadamente, el hacha no rebotó ni golpeó a Kevin entre los ojos, matándolo como sucede en las historias de terror. Más que romperse, la Zoom estalló. El plástico negro voló por todas partes. Un largo rectángulo con un brillante cuadrado negro en un extremo. Kevin supuso que era una foto que jamás se sacaría. Cayó cadenciosamente al suelo, junto al banco, y se quedó allí boca abajo. Hubo un momento de silencio tan absoluto que no solo se oía el ruido de los coches que pasaban por Main Street, sino también los gritos de los niños que jugaban al pilla-pilla a media manzana de distancia, en el aparcamiento situado detrás de Wardell's Country Store, que había ido a la quiebra 2 años antes y estaba vacío desde entonces. Bueno, ya está hecho, dijo papi Merrill. Kevin, levantaste esa hacha como Paul Bunyan. Que me aspen si no. No se moleste, añadió, dirigiéndose al señor Delevan, que estaba recogiendo fragmentos de plástico tan modosamente como si se tratara de trozos de un vaso que hubiese tirado por accidente al suelo. Cada 10 o 15 días viene un chico a limpiar el patio. Sé que no lo parece,
Pero si no tuviera a ese chico... ¡Diablos! Entonces, tal vez deberíamos tomar la lupa y echar una mirada a esas fotografías, dijo el señor Delevan incorporándose. Dejó caer los pocos trozos de plástico que había recogido en el interior de un herrumboso incinerador que tenía cerca y se limpió las manos. Me parece muy bien, dijo Papi. Y después quémelas, le recordó Kevin. No lo olvide. No lo había olvidado, dijo Papi. Yo también me sentiré mejor cuando hayan desaparecido. ¡Jesús! exclamó John Delevan. Estaba inclinado sobre el banco de trabajo de Papi, mirando a través de la lupa la antepenúltima foto. Era en la que mejor se veía el objeto que rodeaba el cuello del perro. En la última foto, el objeto volvía a quedar medio oculto. ¡Kevin! Mira esto y dime si es lo que creo que es. Kevin tomó la lupa y miró. Naturalmente, lo sabía, pero de todas maneras no fue una mirada para guardar las formas. Clyde Tombaugh debió mirar con la misma fascinación una fotografía real de Plutón. Tombaugh sabía que estaba allí. Los cálculos que demostraban distorsiones semejantes en las órbitas de Neptuno y Urano habían hecho de Plutón no solo una posibilidad, sino una necesidad. Sin embargo, saber que una cosa estaba ahí, saber incluso qué era, no disminuía la fascinación de verla en realidad por primera vez. Soltó el botón de la luz y devolvió la lupa a Papi. Sí, dijo a su padre. Es lo que crees que es. Su voz era tan plana como las cosas en el mundo Polaroid. Sintió deseos de reír, pero se controló. No porque reír le resultaba inapropiado, aunque suponía que sí, sino porque hubiera sonado, chato. Papi esperó hasta que se hizo evidente que iban a necesitar un empujón y entonces dijo: Bueno, no me tengan esperando. ¿Qué demonio es? Kevin se había sentido reacio a decirle qué era y seguía sintiéndose igual. No había ninguna razón para su renuncia, pero... Deja de ser tan condenadamente idiota. No importa cómo se gane la plata. Te ayudó cuando necesitabas ayuda. Díselo. Quema las fotos y sal de aquí antes de que esos relojes empiecen a dar las 5. Sí, si estaba por ahí cuando eso sucediera, sería la gota que colmaría el vaso. Sencillamente, se volvería loco y tendrían que llevarlo a Junisberg Hill, presa de delirios sobre perros de reales, mundos Polaroid y cámaras que no paraban de sacar la misma fotografía, aunque no fuera exactamente la misma. La cámara fue un regalo de cumpleaños, se oyó decir con la misma voz seca. Lo que el perro lleva en torno al cuello es otro. Papi se puso lentamente las gafas sobre la cabeza y miró a Kevin visqueando. Creo que te sigo, hijo. Tengo una tía, dijo Kevin. En realidad es una tía abuela, pero se supone que no debemos llamarla así porque dice que la hace sentir vieja. Se trata de la tía Hilda. Bien, su esposo le dejó un montón de dinero, según mi mamá más de $1 millón, pero es una tacaña. Se detuvo, previendo las protestas de su padre, pero éste se limitó a sonreír y a sentir. Papi Merrill, que lo sabía todo sobre ese asunto. En realidad, no había muchas cosas en Castle Rock y sus inmediaciones sobre las que Papi no pudiera al menos saber algo. Permaneció en silencio y esperó que el chico se decidiera a escupirlo. Una vez cada 3 años viene a pasar la Navidad con nosotros y es más o menos la única vez que vamos a la iglesia porque ella va. Cuando viene tía Hilda comemos mucho brecol. A ninguno de nosotros nos gusta y a mi hermana casi la hace vomitar, pero a tía Hilda le gusta muchísimo, así que lo comemos. En la lista de lecturas para el verano había un libro, Grandes Esperanzas, donde aparecía un personaje exactamente igual a tía Hilda. Se llamaba señorita Havisham, y cuando ella decía rana, la gente saltaba. Nosotros saltábamos y supongo que el resto de la familia hace lo mismo. Bueno, tu tío Randy hace que tu madre parezca discreta, dijo inesperadamente el señor Delevan. Kevin pensó que la intención de su padre era que sonara divertido en un estilo cínico, pero lo que salió fue algo de una profunda y ácida amargura. Cuando tía Hilda dice rana en casa de Randy, todos dan volteretas por las vigas del tejado. En todo caso, dijo Kevin a Papi, todos los años por mi cumpleaños me envía el mismo regalo. Quiero decir que son todos distintos, pero es la misma cosa. ¿Qué es lo que te envía, hijo? Una corbata de lazo, dijo Kevin. Como esas que usan los tipos en las viejas bandas de country.
Todos los años tiene un broche distinto, pero siempre es una corbata de lazo. Papi tomó la lupa y se inclinó sobre la foto. ¡Por los clavos de Cristo!, exclamó, enderezándose. Una corbata de lazo, eso es lo que es. ¿Cómo no me di cuenta? Supongo que porque no es el tipo de cosa que uno espera ver en el cuello de un perro, respondió Kevin con la misma voz como de madera. Hacía unos 45 minutos que estaban allí, pero se sentía como si hubiese envejecido otros 15 años. Lo que tienes que recordar, le decía una y otra vez una voz que sonaba en su cerebro, es que la cámara ha desaparecido. Está hecha astillas. No te preocupes por los caballos del rey ni por los hombres del rey. Ni siquiera un experto de los que trabajan montando cámaras para Polaroid en la fábrica podrían volver a montarla. Sí, gracias a Dios era cierto, pero este era el final, por lo que se refería a Kevin, aunque no volviera a enfrentarse con lo sobrenatural hasta que tuviera 80 años, seguiría pareciéndole demasiado pronto. Además, es muy pequeña, señaló el señor Delevan. Cuando Kevin la sacó de la caja, todos sabíamos qué sería. El único misterio era qué habría este año en el broche. Bromeamos con eso. ¿Y qué hay?, preguntó papi, volviendo a mirar en la fotografía, o en todo caso, la fotografía. Pues Kevin hubiera estado dispuesto a jurar ante cualquier tribunal que mirar dentro de una Polaroid era imposible. Un pájaro, dijo Kevin. Estoy seguro de que es un pájaro carpintero, y eso es lo que lleva en torno al cuello el perro de la foto. Una corbata de lazo con un pájaro carpintero en el broche. ¡Jesús!, exclamó papi. A su manera, era uno de los mejores actores del mundo, pero no necesitaba simular la sorpresa que sentía en ese momento. De repente, el señor Delevan agrupó todas las fotografías. «Vamos a echar estas malditas fotos al horno de leña», dijo. Cuando Kevin y su padre llegaron a casa, eran las 5:10 y empezaba a lloviznar. El Toyota de la señora Delevan no estaba en el sendero, pero ella había regresado y salido de nuevo. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina, debajo del salero. Cuando Kevin abrió la nota, cayó un billete de $10. Querido Kevin, en la partida de bridge, Shane Dawson preguntó si a Meg y a mí nos gustaría cenar con ella en Bonanza, porque su marido se ha ido a Pittsburgh y está sola. Dije que nos encantaría, sobre todo a Meg. Ya sabes que le gusta sentirse una de las chicas. Espero que no te moleste cenar en solitario esplendor. ¿Por qué no pides que te traigan una pizza y gaseosa? Tu padre puede hacerlo cuando lleguen a casa. No le gusta la pizza recalentada y ya sabes que querrá un par de cervezas. Te quiero, mamá. Se miraron como diciendo, bueno, una preocupación menos, sin necesidad de pronunciar las palabras. Al parecer, ni ella ni Meg habían observado que el coche del señor Delevan seguía en el garage. ¿Quieres que...? empezó a decir Kevin, pero no fue necesario terminar porque su padre intervino. Sí, mira, ahora mismo. Kevin subió los escalones de 2 en 2 y entró a su cuarto. Tenía una cómoda y un escritorio. El último cajón del escritorio estaba lleno de lo que Kevin llamaba simplemente cosas. Cosas que hubieran sido un crimen tirar, aunque no supiera qué hacer con ellas. Estaba el reloj de bolsillo de su abuelo, pesado, grabado, magnífico, y tan oxidado que el joyero de Lewiston, al cual lo llevaron él y su madre, lo había mirado, meneado la cabeza, y se lo había devuelto. Había 2 pares de gemelos y 2 gemelos desparejados, una página central de Playboy, un libro de bolsillo llamado Chistes Pesados y un Walkman Sonic que por alguna razón había adquirido el hábito de comerse las cintas que suponía debía pasar. Eran cosas, nada más. No había otra palabra adecuada. Naturalmente, parte de las cosas eran las 13 corbatas de lazo que la tía Hilda le había enviado con ocasión de sus 13 últimos cumpleaños. Las sacó una por una. Contó 12 en lugar de 13. Volvió a revisar el cajón y volvió a contar. Siempre 12. ¿No las encuentras? Kevin, que estaba en cuclillas, gritó y se puso de pie de un salto. Lo siento, dijo el señor Delevan desde la puerta. Fue una estupidez. Está bien, dijo Kevin. Se preguntó por un momento a cuánta velocidad podía latir el corazón de una persona antes de que la maquinaria estallara. Estoy nervioso. Es estúpido. No lo es, dijo sobriamente su padre. Cuando vi aquella película me asusté tanto que sentía como si tuviera que meterme los dedos en la boca para devolver el estómago en su lugar. Kevin miró a su padre con agradecimiento.
No está la del pájaro carpintero o lo que diablos fuera, ¿verdad? Preguntó el señor Delevan. No, no está. ¿Guardaste la cámara en ese cajón? Kevin asintió lentamente. Papi, el señor Merrill me dijo que la dejara descansar con frecuencia. Era parte del horario que estableció. Algo afloró a su cerebro y desapareció. Así que la metí ahí. Muchacho, dijo suavemente el señor Delevan. Sí. Se miraron en la penumbra, y de pronto Kevin sonrió. Era como ver aparecer el sol entre las nubes. ¿Qué sucede? Estaba recordando la sensación, dijo Kevin. Bajé el hacha con tanta fuerza. El señor Delevan también esbozó una sonrisa. Pensé que ibas a arrancarte tu propio... Y cuando cayó y hizo ese crunch, maldito... ¡Bum! Terminó Kevin. ¡Desapareció! Empezaron a reír juntos y Kevin descubrió que estaba casi contento. Solo casi de que hubiera sucedido todo eso. La sensación de alivio era tan inexplicable y sin embargo tan perfecta como la que se tiene cuando, por un feliz accidente o por una especie de intuición psíquica, alguien consigue rascar el punto exacto de la espalda que uno no puede alcanzar, encontrándolo con exactitud. ¡Bingo! Empeorando maravillosamente la comezón durante unos segundos mediante el toque, la presión, la llegada de esos dedos y después, bendito alivio. Exactamente lo mismo sucedía con la cámara y con el hecho de que su padre lo supiera. «Ha desaparecido, ¿verdad?», preguntó Kevin. «Tanto como Hiroshima después de que Enola Gay arrojara sobre ella la bomba atómica», contestó el señor Delevan. Tras una breve pausa, añadió. «Lo que quiero decir es que quedó hecha mierda». Kevin miró boquiabierto a su padre y rompió a reír a carcajadas, casi a gritos. Su padre lo imitó. Poco después pidieron una pizza con muchos ingredientes. Cuando Mary y Meg Delevan llegaron a casa a las 7:20, seguían lanzando risitas. «Bueno, parece que no están tramando nada bueno», dijo la señora Delevan, algo desconcertada. En su hilaridad había algo que a la mujer que la habitaba, aquella profunda parte femenina que solo aparece al completo en tiempos de parto y desastre, le pareció enfermiza. Su aspecto y su comportamiento correspondía al de alguien que acaba de evitar un accidente de coche. «¿Pueden participar las señoras?» «Solo 2 solteros pasándolo bien», dijo el señor Delevan. «Pasándolo explosivamente bien», agregó Kevin. Y su padre agregó. «Eso es lo que queremos decir». Los 2 hombres se miraron y volvieron a prorrumpir en carcajadas. Meg, sinceramente desconcertada, miró a su madre y preguntó. «¿Por qué hacen eso, mamá?» «Porque tienen pene, querida. Ve a colgar tu abrigo». Papi Merrill dejó salir a los Delevan y cerró la puerta con llave. Apagó todas las luces, salvo la que iluminaba el banco de trabajo. Sacó las llaves y abrió su propio cajón de cosas. Allí estaba la Zoom 660 de Kevin Delevan, con una pequeña muesca, pero por lo demás intacta. La miró fijamente. Había asustado al padre y al hijo. Eso era evidente para papi. A él también se le había metido el miedo en el cuerpo y seguía haciéndolo. Pero poner una cosa como esa en un banco y hacerla pedazos era una locura. Seguro que había algún modo de ganar unos $, con la maldita cosa. Siempre había algún modo de hacerlo. Papi la guardó de nuevo en el cajón. Lo pensaría durante la noche y a la mañana siguiente sabría cómo actuar. En realidad ya tenía una idea bastante aproximada. Se puso en pie, apagó la lámpara de trabajo y se abrió paso por la oscuridad hacia los escalones que conducían a su apartamento. Se movía con la gracia segura de los largos años de práctica. A mitad de camino se detuvo. Sentía una urgencia sorprendentemente intensa de volver a mirar otra vez la cámara. ¿Para qué? En nombre de Dios. Ni siquiera tenía película, ni tampoco la más mínima intención de sacar ninguna foto con ella. Si alguna otra persona quería hacer una instantánea y contemplar el progreso del perro, el comprador era bienvenido. No me hago responsable de, como siempre decía, que el maldito emperador advierta o no, según le viniera en gana. En cuanto a él, prefería entrar en una jaula llena de leones, incluso sin látigo ni silla. Sin embargo... «Déjalo estar», dijo ásperamente en la oscuridad. El sonido de su propia voz lo sobresaltó y lo incitó a moverse, de modo que se fue sin mirar atrás. Capítulo 7. A la mañana siguiente, muy temprano, Kevin Delevan tuvo una pesadilla tan horrible que solo la recordaba a trozos, como si una radio con el altavoz averiado emitiera fragmentos musicales aislados. Estaba entrando en una pequeña ciudad textil. Al parecer era un vagabundo, porque llevaba un altillo a la espalda. La ciudad se llamaba Oatley, y Kevin creía recordar que estaba en Vermont o en el estado de Nueva York. «¿Sabe de alguien que dé trabajo aquí en Oatley?
Preguntó a un viejo que empujaba un carrito de compra por una acera deteriorada. En el carrito no había alimentos, sino que estaba lleno de basura indeterminada. Kevin advirtió que el hombre era un borracho. ¡Vete! Gritó el borracho. ¡Vete, ladrón! ¡Maldito ladrón! ¡Ladrón! Kevin cruzó corriendo la calle, más asustado de la locura del viejo que de la idea de que alguien pudiera creer que él, Kevin, era un ladrón. A sus espaldas, el borracho gritó. Esto no es Audley, es Hildeville. ¡Sal de la ciudad, maldito ladrón! Fue entonces cuando advirtió que aquella ciudad no era Audley, ni Hydeville, ni ninguna otra ciudad con nombre normal. ¿Cómo podría tener un nombre normal una ciudad absolutamente anormal? Todo, calles, edificios, coches, carteles, los escasos peatones, era bidimensional. Las cosas tenían altura y anchura, pero carecían de profundidad. Pasó junto a una mujer que se parecía a la maestra de ballet de Meg, con un peso de casi 70 kilos. Llevaba unos pantalones de color de los chicles bazooka. Al igual que el borracho, arrastraba un carrito de la compra. Una de las ruedas rechinaba. Estaba lleno de cámaras Polaroid Zoom 660. A medida que se aproximaba, miraba a Kevin con creciente sospecha. En el momento en que pasaron uno junto al otro, desapareció. Su sombra seguía allí, y él oía todavía el chirrido rítmico, pero ella ya no estaba. Después reapareció, mirándolo por encima del hombro con su cara plana y suspicaz. Y Kevin comprendió la razón por la que había desaparecido un momento. Era porque el concepto de visión de costado no existía, no podía existir en un mundo en el que todo era absolutamente plano. Esto es Polaroidville, pensó con un alivio extrañamente teñido de terror. Y eso significa que no se trata más que de un sueño. Después vio la cerca blanca, el perro y el fotógrafo de pie en la alcantarilla. Llevaba gafas sin montura en lo alto de la cabeza. Era Papi Merrill. Bueno, hijo, lo encontraste, dijo a Kevin el Papi Merrill Polaroid bidimensional, sin apartar el ojo del disparador. Ese es el perro, ese de ahí, el que destrozó a aquel niño en Schenectady. Tu perro, eso es lo que quiero decir. Entonces Kevin despertó en su cama temiendo haber gritado, pero más preocupado al comienzo, no por el sueño en sí, sino por la necesidad de asegurarse de que todo estaba ahí. Sus 3 dimensiones, lo estaba, pero había algo que no cuadraba. Estúpido sueño, pensó. Déjalo estar. ¿Quieres? Ha terminado. Las fotos han ardido. Las 58 fotos y la cámara está Y cuando aquello que no encajaba volvió a aparecer, su formulación se quebró como hielo. No ha terminado, pensó. Antes de acabar de formular la idea, Kevin Delevan se sumió en un profundo sueño sin pesadillas. A la mañana siguiente apenas recordaba nada. Capítulo 8. Las 2 semanas que siguieron a la adquisición de la Polaroid Zoom de Kevin Delevan fueron las 2 semanas más agraviantes, enfurecedoras y humillantes de la vida de Papi Merrill. Había muy poca gente en Castle Rock que no estuviera dispuesta a decir que era quien más lo merecía. No era que en Castle Rock alguien supiera, pero ese era aproximadamente todo el consuelo que le quedaba a Papi, y le parecía un consuelo magro, muy magro, sí señor. Sin embargo, ¿quién hubiera creído que los sombrereros locos iban a dejarlo a la estacada? Casi era suficiente como para que un hombre se preguntara si empezaba a perder el tacto. Dios no lo quisiera. Capítulo 9. En el mes de septiembre ni siquiera se había molestado en preguntarse si vendería la Polaroid. Lo único que le faltaba por saber era cuándo y a cuánto. Los Delevan habían mencionado la palabra sobrenatural, y Papi no los había corregido, aunque sabía que lo que hacía la Zoom sería clasificado por los investigadores psíquicos entre los fenómenos paranormales más que entre los sobrenaturales. Hubiera podido decirlo, pero si lo hubiese hecho, ellos podrían haberse preguntado cómo el dueño de una pequeña tienda en segunda mano y usurero en sus ratos libres sabía tanto sobre el tema. El hecho era que sabía mucho, porque saber mucho era rentable si se trataba con la gente a la que para sus adentros llamaba los sombrereros locos. Los sombrereros locos eran personas que grababan con lujosos equipos en habitaciones vacías, no por hacer travesuras o por el impulso momentáneo de una fiesta de borrachos, sino porque creían apasionadamente en un mundo invisible y querían probar su existencia, o porque deseaban apasionadamente ponerse en contacto con amigos y o parientes que habían pasado, así lo llamaban siempre. Los sombrereros locos nunca tenían parientes que hicieran algo tan sencillo como morir.
Los sombrereros locos no solo tenían y utilizaban tableros Ouija, también mantenían conversaciones regulares con guías espirituales del otro mundo, nunca del cielo, el infierno o la zona del descanso de los muertos, sino el otro mundo, quienes lo ponían en contacto con amigos, parientes, reinas, cantantes del rock and roll fallecidos e incluso villanos. Papi conocía la existencia de un sombrerero loco de Vermont que mantenía 2 conversaciones semanales con Hitler. Hitler le había dicho que todo era calumnias, que en enero de 1943 él había pedido la paz y el hijo de puta de Churchill lo había desdeñado. También le había dicho que Paul Newman era un extraterrestre nacido en una cueva de la luna. Los sombrereros locos acudían a las sesiones tan regular y compulsivamente como los drogadictos visitan a sus camellos. Comprobaban bolas de cristal y amuletos garantizados como dispensadores de buena suerte. Organizaban sus pequeñas sociedades propias e investigaban cosas presuntamente encantadas en busca de los fenómenos habituales. Golpecitos telepáticos en las mesas y camas flotantes, puntos fríos y, por supuesto, fantasmas. Los observaban, fuesen reales o imaginarios, con el entusiasmo de devotos ornitólogos. La mayoría de ellos se lo pasaba muy bien, pero no todos. Por ejemplo, estaba aquel tipo de Wolfeboro que se ahorcó en la famosa casa Tecumseh, donde un granjero había ayudado a su prójimo durante el día, allá por el 1880 o en 1890, y se lo había comido durante la noche ante una mesa formalmente servida en el sótano, sobre un suelo lleno de mugre acre formada por los huesos y cuerpos descompuestos de por más de menos de 12 jóvenes, y tal vez hasta 35. Todos vagabundos. El tipo de Wolfeboro había dejado esta breve nota en un blog, junto a su tablero Ouija. No puedo salir de casa, todas las puertas cerradas. Le oigo comer, le he intentado con el algodón, no sirve. Y el pobre tonto, seguro, que creyó que lo oía. Había murmurado Papi después de oír esta historia de una fuente confiable. También estaba aquel tipo de Dunwich, en Massachusetts, a quien Papi había vendido una vez una presunta trompeta espiritual por $90. El tipo se llevó la trompeta al cementerio de Dunwich, donde debió de oír algo particularmente desagradable, porque hacía ya 6 años que deliraba en una celda acolchonada en Arkham, totalmente loco. Cuando entró en el osario, su pelo era negro. Cuando sus gritos despertaban a los pocos vecinos que vivían lo bastante cerca como para oírlos y llamar a la policía, eran tan blancos como su cara desencajada. Y estaban asimismo la mujer de Popland, que perdió un ojo durante una sesión de Ouija, que salió escandalosamente mal. El hombre de Kingston, en Rhode Island, que perdió 3 dedos de la mano derecha al cerrarse la puerta trasera de un coche donde 2 adolescentes se habían suicidado. La anciana dama que llegó al Memorial Hospital de Massachusetts, con una oreja de menos porque su gata Claudette, tan anciana como ella, se descontroló durante una sesión. Papi creía algunas de estas cosas y otras no, pero por lo general no tenía opinión sobre ninguna. No por falta de pruebas lo bastante sólidas en un sentido o en otro, sino porque le importaban un pimiento los fantasmas, sesiones, bolas de cristal, trompetas espirituales, gatos violentos o la fabulosa raíz de Juan el Conquistador. Por lo que se refería a Reginald Marion Papi Merrill, los sombrereros locos podían irse al diablo. Naturalmente, siempre y cuando uno de ellos entregara alguno de los grandes por la cámara de Kevin Delevan antes de completar su tránsito. Papi no llamaba sombrereros locos a estos entusiastas a causa de sus intereses espectrales. Los llamaba así porque la gran mayoría de ellos a veces sentía la tentación de afirmar que todos parecían nadar en la abundancia, estar ociosa y pedir a gritos que la desplumasen. Si estaba dispuesto a pasar 15 minutos en su compañía, asintiendo mientras te aseguraban que distinguían un falso medium de uno verdadero, nada más entrar en la habitación, o como mucho, en cuanto se sentaban a la mesa para celebrar una sesión, o escuchando en una grabadora ruidos trucados que podían ser o no palabras, con la adecuada expresión de respeto en la cara. Podían venderles un pisapapeles de $4 por 100, diciéndoles que una vez un hombre había visto en él a su madre muerta. Si les sonreías, te extendían un cheque por $200. Si les dedicabas una palabra de estímulo, te extendían uno por 1000. Y si les ofrecías las 2 cosas, era como si te colocaran el talonario encima de la mesa y te dejaran poner la cantidad.
siempre había sido tan fácil como robarle un caramelo a un niño. Hasta ahora. Papi no tenía un fichero dedicado a los sombrereros locos, del mismo modo que tampoco lo tenía para los coleccionistas de monedas o los coleccionistas de sellos. En realidad, no tenía ningún fichero. Lo que más se acercaba a ello era una deteriorada agenda telefónica que llevaba en su bolsillo trasero, y que a semejanza de su monedero había adquirido con los años la curva mezquina y pequeña del huesudo trasero sobre el cual yacían todos los días. Papi guardaba los datos donde debe guardarlos un hombre de su oficio, en la cabeza. Había 4 sombrereros locos de pleno derecho con los que había hecho negocios en el transcurso de los años. Gente que no se limitaba a juguetear con lo oculto, sino que estaba metida hasta el fondo en el asunto. El más rico era un industrial retirado llamado McCarthy, que vivía en una isla de su propiedad a unos 20 kilómetros de la costa. Este hombre despreciaba los barcos y tenía empleado a un piloto que lo llevaba y traía del continente cuando lo necesitaba. Papi fue a visitarlo el 28 de septiembre, el día después de haber obtenido la cámara de Kevin. No podía pensar en ello estrictamente como un robo. Al fin y al cabo, el chico pensaba aplastarla. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Fue en su coche, antiguo pero en excelentes condiciones, hasta una pista privada al norte de Broadbide Harbor. Después, apretó los dientes, entornó los ojos y se agarró con todas sus fuerzas a la caja de acero que contenía la Sun 660. Mientras el Beechcraft del sombrerero loco corría por la sucia pista como un caballo desbocado, se elevaba precisamente cuando Papi estaba seguro de que iban a salirse de la pista y a estrellarse contra las rocas de abajo, y se adentraba volando en un cielo otoñal. Había hecho ese viaje 2 veces, y las 2 había jurado que nunca más volvería a meterse en aquel ataúd volante. El aparato recorrió el trayecto dando tumbos sobre el hambriento Atlántico, a menos de 1500 metros, mientras el piloto charlaba alegremente. Papi asentía y exclamaba en los momentos apropiados, aunque estaba más preocupado por su inminente fallecimiento que por cualquier cosa que dijera el piloto. Después apareció ante sus ojos la isla, con aquella pista de aterrizaje horrible, espantosa y abismalmente corta, y la gran casa de madera y piedra. El piloto descendió dejando el pobre y ácido estómago de Papi en algún lugar del aire. Aterrizaron con un golpe sordo, y después, milagrosamente, fueron deteniéndose, vivos aún y enteros, permitiendo a Papi que pudiera volver a sustentar su opinión de que Dios era un invento de los sombrereros locos, al menos hasta que tuviera que emprender el viaje de regreso. «Gran día para volar, señor Merrill?», comentó el piloto mientras desplegaba la escalerilla. De lo mejor», gruñó Papi. Acto seguido, subió por el sendero hasta la casa, en cuya puerta estaba el pavo del Día de Acción de Gracia, sonriendo con ansiosa anticipación. Papi había prometido mostrarle la cosa más extraordinaria que ha encontrado nunca, y el aspecto de Cedric McCarthy era el de alguien que apenas puede contenerse. Papi pensó que le echaría una mirada formal y entregaría la pasta. Sin embargo, 45 minutos después regresaba al continente sin advertir apenas los golpes, saltos y caídas vertiginosas cada vez que el Beech entraba en una bolsa de aire. Era un hombre castigado, pensativo. Había enfocado al sombrerero loco con la Polaroid y le había hecho una foto. Mientras esperaban a que se impresionara, el sombrerero loco le hizo una a Papi. ¿Había oído algo cuando se disparó el flash? ¿Había oído un gruñido bajo y desagradable de aquel perro negro? ¿O se lo había imaginado? Era lo más probable. En sus tiempos, Papi había cerrado los tratos más extraordinarios, y eso no podía hacerse sin imaginación. Sin embargo, Cedric McCarthy, industrial retirado, miró con ansiedad infantil cómo se impresionaban las fotos, pero cuando por fin se aclararon, pareció divertido e incluso tal vez algo desdeñoso. Entonces, Papi, con su infalible intuición desarrollada a lo largo de casi 50 años, supo que los argumentos, las instancias, incluso las vagas insinuaciones de que tenía otro cliente suplicando una oportunidad de comprar esta cámara, en resumen, ninguna de las técnicas habituales fiables funcionaría. En el cerebro de Cedric McCarthy se había encendido una gran tarjeta color naranja donde se leía «No hay trato». ¿Por qué? Maldición. ¿Por qué? En la foto tomada por Papi, aquel destello que Kevin había visto entre las arrugas del morro del perro negro se había convertido claramente en un diente, aunque diente no era la palabra correcta,
ni siquiera haciendo un esfuerzo de imaginación. Aquello era un colmillo. En la que tomó McCarthy podía verse el comienzo de los dientes añejos. El perro cabrón tiene una boca que parece una trampa de oso, pensó papi. Sin querer, en su mente apareció la imagen de su brazo dentro de aquella boca. No vio al perro mordiéndolo, ni comiéndoselo, sino desgarrándolo de la misma manera en que una sierra desgarra corteza, hojas y pequeñas ramas. ¿Cuánto tiempo tardaría?, se preguntó. Miró aquellos ojos turbios contemplándolo desde la cámara aumentada y supo que no sería demasiado. ¿Y si en lugar de eso el perro le mordía la entrepierna? Supongamos. Pero McCarthy había dicho algo y esperaba una respuesta. Papi volvió a centrar su atención en el hombre, y cualquier resto de esperanza que hubiera podido mantener de hacer una venta se evaporó. El sombrerero loco, alegremente dispuesto a pasar una tarde contigo, tratando de convocar al fantasma de tu tío Ned, había desaparecido. En su lugar estaba el otro aspecto de McCarthy, el realista testarudo que había figurado en la lista de hombres más ricos de Estados Unidos en Fortune durante 12 años consecutivos. No porque fuese un lameculos que había tenido la suerte de heredar un montón de dinero y un equipo honesto capaz de manejarlo y multiplicarlo, sino porque era un genio en el campo del diseño y el desarrollo aerodinámicos. No era tan rico como Howard House, pero tampoco estaba tan loco como él. Cuando se trataba de fenómenos psíquicos, el hombre era un sombrerero loco. Sin embargo, era un tiburón que convertía a hombres como Papi Merrill en meros renacuajos nadando en el fango. Lo siento, dijo Papi. Estaba algo distraído, señor McCarthy. Decía que es fascinante, dijo McCarthy. Sobre todo las sutiles señales del paso del tiempo, de una foto a otra. ¿Cómo funciona? ¿Una cámara dentro de otra? No entiendo a qué se refiere. No, una cámara no, dijo McCarthy para sí mismo. Tomó la cámara y la sacudió junto a su oído. Probablemente sea una especie de rodillo. Ranuras, eso es. Papi miró al tipo sin saber de qué estaba hablando, pero fuera lo que fuese, su rostro decía bien claro, no hay trato. Así que había hecho aquel maldito viaje en el avioncito, que se repetiría pronto, para nada. Pero, ¿por qué? Había estado tan seguro de este tipo, capaz, si se lo decías, de creer que el puente de Brooklyn era una ilusión espectral del otro mundo. Entonces, ¿por qué? Naturalmente. Ranuras, insistió McCarthy con el deleite de un niño. Ranuras dentro de la carcasa. Hay un cinturón circular montado sobre las palancas con determinada cantidad de ranuras. Cada ranura contiene una Polaroid expuesta de este perro. La continuidad sugiere... Y miró con atención las fotos. Sí, que el perro podía haber sido filmado. Posteriormente se ha hecho las Polaroid con cada fotograma individual. Cuando se aprieta el disparador, una foto cae de su ranura y emerge. La batería hace girar lo bastante el cinturón como para colocar en posición la foto siguiente y ¡voilá! De pronto, su expresión complacida había desaparecido. Y Papi vio a un hombre que parecía haber recorrido el camino hacia la fama y la fortuna pasando por encima de los cadáveres destrozados y sangrantes de sus rivales y disfrutando con ello. «Joe le llevará de vuelta», dijo. Su voz se había vuelto fría e impersonal. «Es usted... bueno, señor Merrill». Papi comprendió melancólicamente que aquel hombre nunca volvería a llamarlo Papi. «Estoy dispuesto a admitirlo. Al final se ha pasado. Pero me engañó durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces me ha engañado? ¿Todo eran trucos? No le he engañado ni en 10 céntimos, protestó Papi enérgicamente. Jamás le vendí una sola cosa que no creyera genuina. Y lo que quiero decir es que eso va también por esta cámara. Me pone enfermo, dijo McCarthy. No porque confiara en usted, no, pues he confiado en otros que eran impostores y simuladores. Ni tampoco porque tomara mi dinero, pues no era tanto como para que me importe. Me pone enfermo porque son los hombres como usted los que han mantenido la investigación científica de los fenómenos psíquicos en la Edad Media. Porque lo han convertido en algo que causa gracia, en algo que puede considerarse terreno exclusivo de chalados e imbéciles. El único consuelo que queda es que, tarde o temprano, ustedes se pasan. Se vuelven ambiciosos y tratan de vender una cosa ridícula como esta. Quiero que se vaya de aquí, señor Merrill. Papi tenía la pipa en la boca,
y un fósforo en una mano temblorosa. McCarthy lo señaló, y los ojos helados que planeaban encima de ese dedo lo convertían en el cañón de un arma. «Y si enciende esa cosa apestosa aquí», dijo, «haré que Joe se la arranque de la boca y tire las brasas dentro de sus pantalones. De modo que, a menos que desee abandonar mi casa con su flaco culo en llamas, le sugiero...» «¿Qué le pasa, señor McCarthy?», gimió papi. «Estas fotos no salieron impresionadas. Usted mismo vio cómo se impresionaban. Una emulsión la puede crear cualquier chico con un juego de química de $12», dijo furiosamente McCarthy. «No es el catalizador fijador que utiliza Polaroid, pero se parece. Usted expone sus Polaroid, o las crea a partir de una película. Sí, es lo que ha hecho, Y después la mete en un cuarto oscuro, común, y las pinta con una sustancia viscosa. Cuando éstas se secan, las carga. Cuando salen, parecen fotos Polaroid que no han empezado a impresionarse. Gris sólido con bordes blancos. Después, la luz da sobre su emulsión casera, creando un cambio químico y se evapora, mostrando una foto que usted tomó días o semanas antes. ¡Joe!». Antes de que papi pudiera añadir nada más, lo agarraron de los brazos y lo sacaron de la sala, espaciosa y acristalada. De todos modos, no hubiera dicho nada. Otra de las muchas cosas que tenía que saber un hombre de negocios era cuando estaba vencido. Y no obstante, deseaba gritar por encima del hombro: «Cualquier hembra idiota de pelo teñido y una bola de cristal solicitada a la revista Fate hace flotar un libro, una lámpara o la página de una partitura por una habitación oscura, y usted come mierda. Pero cuando le muestro una cámara que toma fotografías de otro mundo, me echa por su casa. Es verdad que está loco como un sombrerero. Bueno, a la mierda, hay otros peces en el mar». Y lo sabía. El 5 de octubre, papi se metió en su coche perfectamente conservado y se fue a Portland a hacer una visita a las hermanas Puss. Las hermanas Puss eran unas mellizas idénticas que vivían en Portland, pero parecían más viejas que Stone Age. Fumaban sin cesar cigarrillos Camel, y les complacía explicar que lo hacían desde los 17 años. Jamás tosían, pese a los 6 paquetes diarios que fumaban entre las dos todos los días, en aquellas raras ocasiones en que salían de su mansión colonial de ladrillo visto. Eran conducidas en un Lincoln Continental de 1958, que tenía el resplandor sombrío de un coche fúnebre. Este vehículo era conducido por una mujer negra apenas algo más joven que las hermanas Puss. Probablemente la chofer fuera muda, pero tal vez fuese algo más que especial. Uno de los pocos seres humanos verdaderamente taciturnos creados por Dios. Papi no lo sabía y jamás preguntó. Había cerrado tratos con ambas damas en los últimos 30 años. La mujer negra siempre había estado con ellas, la mayoría de las veces conduciendo el coche, y en otras ocasiones lavándolo, cortando el césped, podando los setos que rodeaban la casa o llevando al buzón de la esquina cartas de las hermanas Puss dirigidas a Dios sabe quién. Tampoco sabía si la mujer negra entraba alguna vez en la casa. Jamás la había visto allí. Bien, pues durante todo aquel tiempo nunca había oído hablar a aquella criatura maravillosa. La mansión colonial estaba en el distrito Bramhall de Portland, que corresponde a la zona de Beacon Hill en Boston. En esta última ciudad, en la tierra del guisante y el bacalao, se dice que los Cabot solo hablan con los Lowell y los Lowell solo con Dios. Pero las hermanas Puss y sus pocos contemporáneos restantes de Portland podían afirmar, y lo hacían tranquilamente, que los Lowell habían establecido una conexión privada con una línea partidaria algunos años después que los Dare, y sus contemporáneos de Portland eran los dueños originales del teléfono. Y, naturalmente, ninguna persona sensata las hubiera llamado hermanas Puss en sus idénticas caras, del mismo modo que ninguna persona sensata metería la nariz bajo una sierra para eliminar un purito molesto. Cuando no andaban por allí, eran las hermanas Puss. Si estabas seguro de no encontrarte en compañía de 1 o 2 chismosos. Pero sus verdaderos nombres eran señorita Eleusippus Dare y señora Meleusippus Berrill. Su padre, en un afán desmedido por combinar devoción cristiana y erudición, les había puesto los nombres de 2 de unos trillizos que se habían convertido en santos, pero que, por desgracia, eran hombres. El esposo de Meleusippus había muerto muchísimos años antes. De hecho, en 1944,
durante la batalla del Golfo de Leyte. Pero ella había conservado decididamente su nombre, lo que hacía imposible tomar el camino más fácil y llamarlas sencillamente las señoritas Dare. No, era preciso practicar los malditos trabalenguas hasta que sus nombres salían tan fluidamente como la mierda de un culo lubricado. Si te equivocabas una vez, te lo tenían en cuenta, y podías perderlas como clientes durante 6 meses o incluso un año. Si te equivocabas 2 veces, no hacía falta que te molestaras en llamar nunca más. Papi se fue por la caja de acero que contenía la Polaroid sobre el asiento contiguo. Repitió una y otra vez sus nombres en voz baja. Eleusippus, Meleusippus, Eleusippus, Meleusippus. Ajá, está bien. Pero resultó que eso era lo único que estaba bien. No querían la Polaroid, como McCarthy, pese a que aquella entrevista había conmovido tanto a Papi que en esta ocasión se presentó preparado para tomar $10,000 menos o 50% de su estimación original del valor de la cámara. La anciana mujer negra rastillaba hojas, dejando al descubierto un césped que, pese a ser octubre, seguía siendo tan verde como el fieltro de una mesa de billar. Papi la saludó con un movimiento de cabeza. Ella lo miró a través de él y siguió rastrillando. Papi pulsó el timbre y una campana repicó en algún lugar de las profundidades de la casa. La palabra mansión resultaba totalmente apropiada para hablar del domicilio de las hermanas Puss, aunque no era en absoluto tan grande como algunos de esos viejos hogares del distrito Bramhall. La perpetua penumbra que reinaba dentro la hacía parecer mucho mayor. El sonido de la campana parecía realmente flotar en las profundidades de las habitaciones y pasillos, y siempre evocaba la misma imagen en el cerebro de Papi: el carro de los muertos cruzando por la calle de Londres durante el año de la plaga, con el conductor tañendo su campana y gritando: ¡Sacad a sus muertos! ¡Sacad a sus muertos! ¡Por amor de Jesús, sacad a sus muertos! La hermana Puss abrió la puerta unos 30 segundos más tarde. No solo parecía muerta, sino también embalsamada. Era una momia entre cuyos labios había metido una colilla ardiente de un cigarrillo para gastar una broma. ¡Merrill!, dijo la dama. Su vestido era de un azul profundo y llevaba el cabello teñido haciendo juego. Trataba de hablarle como hablaría una gran dama a un mercader que ha llamado a la puerta equivocada. Pero Papi vio que, a su manera, estaba tan excitada como lo había estado el hijo de puta de McCarthy. La diferencia era que las hermanas Puss habían nacido en Maine, se habían criado y morirían en Maine, mientras que McCarthy provenía de algún lugar del Medio Oeste, donde al parecer el arte y oficio de la taciturnidad no estaba considerado una parte importante de la educación de un niño. En algún lugar cercano al saloncito, al extremo del pasillo, se movió una sombra apenas visible sobre el hombro huesudo de la hermana que había abierto la puerta. Era la otra. Papi empezó a preguntarse si al fin y al cabo no podía sacarle 12 de los grandes, o incluso 14. Papi sabía que podría decir: ¿tengo el honor de dirigirme a la señorita Dare o a la señora Merrill?, y seguir siendo totalmente correcto y cortés. Sin embargo, había tratado antes con aquellos vejestorios y sabía que, si bien la hermana Puss, que había abierto la puerta, no movería una pestaña y le diría simplemente con quién hablaba, perdería por lo menos unos $1,000. Se enorgullecían mucho de sus viejos nombres masculinos y estaban más dispuestas a mirar amablemente a una persona que lo intentaba y fallaba que a una que optaba por el camino de los cobardes. Así que, entonando una rápida plegaria mental para que su lengua no le fallara ahora que había llegado el momento, se aplicó y quedó complacido al escuchar que los nombres se deslizaban por su lengua como la charla de un vendedor de aceite de serpiente. ¿Hablo con Eleusippus o Meleusippus?, preguntó, y su cara sugería que la pronunciación de los nombres le preocupaba tan poco como si hubiese sido Joan y Kate. Meleusippus, señor Merrill, dijo ella. Excelente, ahora era señor Merrill, y estaba seguro que todo iba a salir tan bien como pudiera desearlo. Sin embargo, se equivocaba tanto como es posible equivocarse. ¿Quiere pasar?, preguntó Meleusippus, invitándole a hacerlo. «Mil gracias», respondió Papi, y penetró en las oscuras profundidades de la mansión Dare.
¡Dios mío! exclamó Eleusippus Der cuando la Polaroid empezó a impresionarse. ¡Qué aspecto tan brutal! Dijo Meleusippus Berril, el tono de verdadero desmayo y miedo. Papi tenía que admitir que el perro tenía un aspecto cada vez más horrible, y había algo más que le preocupaba. La secuencia temporal parecía ir acelerándose. Para su foto de demostración, había colocado a las hermanas Puss en el sofá estilo Reina Ana. La cámara despidió su brillante luz blanca, rescatando por un instante la habitación de las zonas del purgatorio entre la tierra de los vivos y la de los muertos, donde existían de alguna manera estas dos reliquias, y convirtiéndola en algo plano y deslumbrante, como la foto policial de un museo en el que se ha cometido un crimen. Pero, como era de esperar, la foto que emergió no mostraba a las hermanas Puss sentadas en el sofá de su saloncito como dos epílogos idénticos. La foto mostraba al perro negro, que ahora miraba de frente a la cámara, y aquel fotógrafo lo bastante loco como para permanecer allí. El perro ya exhibía todos los dientes en un gruñido demente, homicida, y su cabeza había realizado un ligero movimiento predatorio hacia la izquierda. Papi pensó que, cuando saltara sobre su víctima, aquella cabeza seguiría inclinándose para cumplir dos objetivos: ocultar la zona vulnerable del cuello protegiéndola de cualquier posible ataque y colocarse en una posición que le permitiera volver a erguirse una vez que los dientes se cerraran sólidamente sobre la carne de su víctima, arrancándole un gran trozo de tejido. ¡Es espantoso!, exclamó Eleusippus, apoyando una mano momificada en la piel escamosa de su cuello. ¡Terrible!, gimió Meleusippus, encendiendo un nuevo camel con la colilla del anterior, presa de tales temblores que estuvo a punto de quemarse en la comisura izquierda de la boca. ¡Es totalmente inexplicable!, dijo Papi en tono triunfal. En realidad lo que pensaba era: me gustaría que estuvieras aquí, McCarthy, hijo de puta. Me gustaría que estuvieses aquí. He aquí a dos damas que han dado la vuelta al mundo unas cuantas veces y no piensan que esta maldita cámara sea un truco de teatro de variedades. ¿Muestra algo que ha sucedido?, susurró Meleusippus. ¿O algo que sucederá?, preguntó Eleusippus también en un susurro. No lo sé, admitió Papi. Lo único que sé seguro es que a lo largo de mi vida he visto muchas cosas extrañas, pero nunca nada comparable a estas fotos. No me sorprende, dijo Eleusippus. Ni a mí, agregó Meleusippus. Papi estaba preparado para orientar la conversación hacia la cuestión del precio, un asunto siempre delicado, pero mucho más con las hermanas Puss. Cuando se trataba de negociar, eran tan delicadas como un par de vírgenes, cosa que, por lo que a Papi sabía, era totalmente cierto, por lo menos en el caso de una de ellas. Ya había decidido plantear el asunto con una frase como: para empezar, ni se me había ocurrido vender algo como esto, pero... En realidad, era un enfoque más antiguo que las propias hermanas Puss, aunque después de echarles una ojeada, cualquiera habría afirmado que no mucho más. Sin embargo, cuando se trataba con sombrereros locos no importaba nada. De hecho, les gustaba oírlo, del mismo modo que a los niños les gustaba escuchar una y otra vez el mismo cuento de hadas. Pero en ese momento, Eleusippus lo desconcertó por completo, diciendo: no puedo responder por mi hermana, señor Merrill, pero no me sentiría cómoda mirando nada que usted tenga para ofrecernos desde el punto de vista comercial, añadió tras una pausa penosa. Hasta que ponga esa cámara o lo que sea en su coche. No podría estar más de acuerdo, dijo Meleusippus, apagando el camel a medio fumar en un cenicero en forma de pez que lo hacía todo salvo cagar colillas de camel. Las fotos de fantasmas, dijo Eleusippus, son una cosa, tienen cierta dignidad, sugirió Meleusippus. Sí, dignidad. Pero ese perro... se diría que está a punto de saltar de la fotografía para morder a uno de nosotros. A todos nosotros, precisó Meleusippus. Hasta ese último intercambio entre las dos hermanas, Papi había estado convencido, tal vez porque tenía que estarlo, de que las ancianas habían iniciado con admirable estilo su parte del regateo. Sin embargo,
el tono de sus voces, tan idéntico como sus rostros y figuras. Si hubiera podido decirse que tenían algo así como figuras, era inconfundible. No albergaban duda alguna acerca de que la Polaroid Zoom 660 exhibía alguna clase de conducta paranormal. El problema residía en que era demasiado paranormal para ellas. No estaban ni regateando, ni fingiendo, ni jugando con él en un esfuerzo por rebajar el precio. Cuando decían que no querían tener nada que ver con la cámara y la extravagancia que hacía, era exactamente eso lo que querían decir. Y tampoco cometían la descortesía, porque es lo que hubiese sido para ellas, de suponer que su propósito al venir era el de venderla. Papi miró el saloncito. Le recordaba la habitación de una anciana dama en una película de terror que había visto una vez en video. Una porquería donde un tipo grande y fornido trataba de ahogar a su hijo en una piscina, pero en la que nadie se quitaba ni una prenda. La habitación de aquella anciana estaba llena, atestada de fotografías viejas y nuevas en toda clase de marcos. Ocupaban las mesas y la repisa de la chimenea. Cubrían zonas tan extensas en las paredes que ni siquiera se distinguía el dibujo del empapelado. El saloncito de las hermanas Puss no era tan horrible, pero había muchas fotografías. Tal vez llegaran a 150, un número que en una habitación tan pequeña y mal iluminada como esta parecía triplicarse. Papi había estado allí con la suficiente frecuencia como para ver la mayor parte de ellas, al menos al pasar, y algunas las conocía muy bien porque él se las había vendido a Eleusippus y Meleusippus. Tenía muchas más fotos de fantasmas, como las llamaba Eleusippus There. Tal vez 1000, pero al parecer, incluso ellas habían comprendido que una habitación de ese tamaño poseía una capacidad de exhibición limitada, ya que no una limitación por cuestiones de buen gusto. El resto de las fotos de fantasmas estaba distribuido en otras 14 habitaciones de la mansión. Papi las había visto todas, pues se contaba entre los pocos afortunados a quien se les había concedido la gracia de lo que las hermanas Puss llamaban la gira. Sin embargo, era en el saloncito donde guardaban las mejores, encabezadas por la foto favorita que atraía la mirada por el simple hecho de hallarse en un solitario esplendor encima del Steinway cerrado, junto al mirador. La foto en cuestión mostraba a un cadáver que salía levitando de su ataúd delante de 50 o 60 testigos horrorizados. Naturalmente se trataba de un fraude. Un niño de 10 años, ¿qué diablos? Uno de 8 hubiera comprendido que era un fraude. Por comparación, aquellas fotos de elfos danzantes que tanto había fascinado a Arthur Conan Doyle al final de su vida parecían perfectas. En realidad, Papi solo vio en la habitación 2 fotografías que no fuesen fraudes evidentes. Para ver cómo se había hecho el truco había que examinarlas en profundidad. Sin embargo, estas 2 ancianas gatitas que se habían pasado la vida coleccionando fotos de fantasmas y afirmaban ser expertas en el tema, se comportaban como un par de adolescentes en una película de terror cuando se les mostraba, además de una auténtica fotografía paranormal, una maldita cámara paranormal que no se limitaba a realizar el truco una vez, como aquella con la que se había tomado la foto de la dama fantasma contemplando el regreso al hogar de los cazadores, sino que lo hacía siempre. ¿Y cuánto se había gastado en todas esas cosas que no eran más que basura? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? ¿Cientos de...? ¿Mostrarnos? Le preguntó Meleusippus. Papi Merrill se obligó a dirigirle lo que debió ser una imitación aceptable de su sonrisa de compañero chalado, porque no registró en ellas ni sorpresa ni desconfianza. Perdóneme, querida señora, dijo Papi. Durante 1 o 2 minutos me he distraído. Supongo que nos sucede a todos a medida que vamos envejeciendo. Tenemos 83 años y nuestras cabezas están tan claras como el cristal de una ventana, dijo reprobatoriamente Eleusippus. Hace años que no vemos fotos realmente buenas, dijo Eleusippus encendiendo otro camel. El mes pasado, intervino Meleusippus, asistimos a la convención psíquica de tarot de Nueva Inglaterra. Y si bien las conferencias eran iluminadoras y estimulantes, muchas de las fotografías eran fraudes evidentes. Hasta un niño de 10 años o de 7 hubiera podido descubrirlo. De modo que... Meleusippus enmudeció. Su rostro adoptó una expresión de perplejidad que parecía potencialmente dolorosa. Hacía tiempo que los músculos de su cara se habían atrofiado en expresiones de placer moderado y conocimiento sereno. Señor Merrill, estoy desconcertada. Debo admitir que estoy algo desconcertada. Estaba a punto de decir lo mismo, agregó Eleusippus.
¿Por qué trajo esa cosa tan espantosa? Preguntaron Meleucippus y Eleucippus en perfecto dueto armónico, distorsionado únicamente por el rasguido nicotínico de sus voces. Papi sentía una urgencia tan intensa de decir Porque no sabía que eran 2 viejas gallinas. que durante un segundo de horror pensó que lo había dicho y se detuvo tembloroso, esperando escuchar 2 gritos ultrajados en los límites tenebrosos y resonantes del saloncito. Gritos que se elevarían como gemidos de sierras herrumbosas al chocar contra los nudos de la madera de pino, y seguirían elevándose hasta que el cristal de cada una de las fotos trucadas temblara en una vibración angustiosa. La idea de que había expresado ese terrible pensamiento en voz alta duró tan solo un segundo. Cuando recordó el momento en las posteriores noches de insomnio, mientras los relojes marchaban fatigosamente en el piso de abajo, y la Polaroid de Kevin Delevan se agazapaba en el cajón cerrado del banco de trabajo, le pareció mucho más largo. Durante aquellas horas sin sueño, muchas veces se sorprendió deseando haberlo dicho y preguntándose si no se estaría volviendo loco. Lo que hizo fue reaccionar con una velocidad y un instinto certero para la autoconservación que resultaban casi nobles. Insultar a las hermanas Puss le proporcionaría una enorme gratificación, pero por desgracia sería una gratificación breve. En cambio, si las adulaba, que era exactamente lo que esperaban, se habían pasado la vida untadas de mantequilla, aunque eso no les había mejorado en absoluto la piel. Tal vez pudiera venderle 3 o 4 mil dólares más en fotos de fantasmas, eso sí, siempre y cuando continuaran eludiendo el cáncer de pulmón que, con total seguridad, debía haber matado por lo menos a una de ellas 12 años atrás. Al fin y al cabo, en el archivo mental de Papi había otros sombrereros locos, aunque no tantos como creyera el día en que visitó a Cedric McCarthy. Una investigación había demostrado que 2 de ellos habían muerto y que otro estaba aprendiendo a tejer cestas en una residencia del norte de California, donde cuidaban a los tipos increíblemente ricos que, además, se habían vuelto completamente locos. En realidad, Dijo, traje la cámara para que ustedes pudieran verla, señoras. Lo que quiero decir se apresuró a añadir, al ver sus expresiones consternadas, es que sé la experiencia que tienen en este campo. La consternación se transformó en gratificación. Las hermanas intercambiaron miradas cómplices, tranquilizadoras, y Papi se descubrió deseando rociar un par de sus malditos paquetes de Camel con gasolina de mechero y metérselos en sus pequeños culos de doncellas ancianas antes de encender el fósforo. Entonces sí que fumarían. Lo que quería decir era que fumarían como chimeneas. Lo que quiero decir es que pensé que podrían darme algún consejo sobre lo que debería hacer con la cámara. Terminó. Destrúyala. Dijo inmediatamente Eleucippus. Yo usaría dinamita. Sugirió Meleucippus. Primero ácido y después dinamita. Precisó Eleucippus. Exacto. Concluyó Meleucippus. Es peligrosa. No es necesario mirar a ese perro maligno para saberlo. Sin embargo, lo miró. Ambas lo hicieron. E identificadas expresiones de asco y miedo cruzaron sus rostros. Se percibe maldad en su mirada, Dijo Eleucippus, con una voz tan siniestra que hubiera podido resultar cómica, como la de una chica representando el papel de bruja de Macbeth en una función de colegio, pero que por alguna razón no lo era. Señor Merrill, destrúyala antes de que suceda algo espantoso. Quizá, observe, digo quizás, antes de que lo destruya a usted. Ajá. Vamos. Dijo Papi, molesto al descubrir que, aunque a su pesar, se sentía algo inquieto. Eso carga excesivamente las tintas. Lo que quiero decir es que no es más que una cámara. Eleucippus Der afirmó con serenidad. Y la tabla de escritura espiritista que hace unos años le arrancó un ojo a la pobre Colette no era más que una tabla de conglomerado. Por lo menos hasta que a aquella gente tonta de remate le puso las manos encima y la despertó. Añadió Meleucippus solemnemente. Al parecer, no quedaba nada por decir. Papi tomó la cámara procurando hacerlo por la correa,
sin tocar el cuerpo del aparato, aunque se dijo que lo hacía solo para tranquilizar a las dos gatitas, y se puso en pie. Bueno, ustedes son las expertas, dijo. Ambas mujeres se miraron satisfechas. Sí, la retirada. La respuesta era la retirada, al menos por el momento, pero todavía no había terminado. No quiero robarle más tiempo y mucho menos incomodarlas. Oh, no, no lo ha hecho, dijo Eleusippus levantándose a su vez. Recibimos tan pocas visitas últimamente, dijo Meleusippus imitándola. Señor Merrill, déjela en el coche y después venga a tomar el té, merienda, cena. Aunque papi no deseaba más que salir de allí, y decírselo con toda claridad. Gracias, pero quiero salir de aquí. Hizo una semi-reverencia cortés y dio una excusa del mismo tenor. Estaría encantado, dijo. Pero me temo que tengo otro compromiso. No vengo a la ciudad con la frecuencia que quisiera. Si vas a mentir una vez, bien puedes hacerlo varias, le había dicho su propio padre, y era un consejo que se había tomado muy en serio, así que consultó su reloj. Ya me he quedado demasiado tiempo. Me temo que ustedes, señoras, me han retenido, pero supongo que no soy el primer hombre al que se lo han hecho. Las hermanas rieron y se sonrojaron genuinamente, con un rubor como el resplandor de rosas muy antiguas. Señor Merrill, se estremeció Eleusippus. Invítenme la próxima vez, dijo él, sonriendo, hasta que sintió que su cara iba a resquebrajarse. Invítenme la próxima vez, por Júpiter. Invítenme y ya verán si no acepto a la velocidad de un tren expreso. Salió, y mientras una de ellas cerraba rápidamente la puerta a sus espaldas. Tal vez creen que el sol pueda desintegrar sus fotos trucadas de fantasmas, pensó amargamente papi. Se volvió y disparó la Polaroid en dirección a la anciana negra, que seguía rastrillando hojas. Lo hizo siguiendo un impulso. Como un hombre malvado puede apartarse impulsivamente de su camino para matar a una mofeta o a un mapache. El labio superior de la mujer negra se levantó en un gruñido, y papi quedó estupefacto al ver que le hacía un signo de mal de ojo. Se metió en su coche y retrocedió a toda prisa por el sendero. La parte trasera de su coche estaba a medias en la calle cuando volvió la cabeza para ver si había tráfico, y su mirada tropezó con la foto que acababa de sacar. Todavía no estaba impresionada del todo. Tenía aspecto lechoso e indiferente que presentan todas las fotos Polaroid hacia la mitad del proceso de revelado. No obstante, había aparecido lo suficiente como para que, cuando papi la miró, el aire que había empezado a aspirar se detuviera a medio camino, como una brisa que, por alguna razón ignorada, se interrumpiera bruscamente. Incluso su corazón pareció detenerse a mitad de un latido. Estaba sucediendo lo que Kevin había imaginado. El perro había completado el giro, iniciando su incansable y predeterminado avance hacia la cámara, y el que la tenía en la mano. Ah, pero esta vez era él, Reginald Marion Papi Merrill, quien había levantado la cámara y fotografiado a la vieja negra en un momento de fastidio, como un niño malcriado que dispara contra una botella apoyada en una cerca con su escopeta de juguete, porque no pudo disparar contra su padre, aunque en ese momento humillante, después de recibir unos azotes, se sentiría más que feliz de poder hacerlo. El perro se acercaba. Kevin había sabido que eso sucedería, y papi también lo había sabido, si hubiera tenido ocasión de pensar en ello. Sin embargo, a partir de ese momento le resultaría difícil no hacerlo, cuando pensara en la cámara y descubriera que aquellas ideas le obsesionaban cada vez más, tanto despierto como dormido. «Viene», pensó papi, con esa especie de horror helado que puede sentir un hombre de pie en la oscuridad mientras una cosa se acerca a él exhibiendo sus garras y sus dientes como navajas. «Oh, Dios mío, viene. Ese perro viene». Pero no solo venía, también cambiaba. Resultaba imposible decir cómo le dolían los ojos, atrapados entre lo que deberían estar viendo y lo que estaban viendo. Al final, la única explicación que encontró era insignificante. Se diría que alguien había cambiado la lente de la cámara por un ojo de pez.
de modo que la frente del perro, con sus nudos de pelo enredado, parecía retroceder y avanzar al mismo tiempo, y sus ojos asesinos parecían salpicados de inmundas y apenas visibles chispas rojas, como esas que a veces hace aparecer en los ojos de la gente el estallido del flash de la Polaroid. El cuerpo del perro parecía más alargado, pero no más delgado, si acaso más grueso, no más gordo, sino más musculoso, y sus dientes eran más grandes, más largos, más agudos. Súbitamente, papi se encontró pensando en Cujo, el San Bernardo de Joe Camber, el que había matado a Joe, a aquel viejo borracho, Gary Pervier, y a Big George Bannerman. El perro tenía rabia. Había atrapado a una mujer y a un niño dentro de su coche, cerca de donde vivía Camber, y el niño había muerto al cabo de 2 o 3 días. Ahora, papi se descubrió preguntándose si esto era lo que había visto durante aquellos largos días en el horno hirviente del coche. Unos lodosos ojos rojos, unos largos dientes afilados. Se oyó el sonido impaciente de un claxon. Papi gritó, y su corazón no solo empezó a latir otra vez, sino a disparar como el motor de una Fórmula 1. Una furgoneta rodeó su sedán, que seguía detenido entre el sendero y la estrecha calle residencial. El conductor de la furgoneta sacó la mano por la ventanilla con el dedo medio levantado. ¡Cómete mi pene, hijo de puta!, gritó papi. Terminó de sacar el coche del sendero, pero tan torpemente que chocó contra el bordillo de la acera de enfrente. Hizo girar el volante, tocando sin querer su propio claxon en la operación, y partió. Sin embargo, a 3 manzanas de distancia tuvo que acercar el coche a la acera y detenerse 10 minutos. Esperaba que sus temblores se calmaran lo bastante como para poder conducir. Así acabó el episodio con las hermanas Puss.